A veces, el amor que crees que te salvará es el mismo que casi te lleva a la tumba. Imagina que, pocos días después de tu maravillosa boda, tu esposo se transforma en un monstruo ambulante. Buenos días, mis queridos. Aquí está la abuelita Lupita, con mis 73 años bien vividos, contándoles hoy una historia que guardé en el fondo de mi corazón por casi 5 décadas. Estoy aquí en mi porche en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tomando mi cafecito con pan dulce mientras los pajaritos cantan en los árboles de aguacate del patio. Fue aquí, en este mismo Chiapas, de tantas aguas y misterios, donde viví el dolor más grande y la mayor transformación de mi vida. Antes de comenzar este difícil relato, quiero contarles un secretito. El equipo de este canal está haciendo un nuevo sorteo de 500 pesos para quienes están viendo este video. Para participar es muy fácil. Solo inscríbanse en este canal, activen la campanita, den su like al video y comenten alguna curiosidad sobre su vida. Puede ser en qué ciudad nacieron o viven, cuántos hijos o nietos tienen. Puede ser cualquier cosa sobre ustedes. Estoy muy ansiosa por leerlos. Volvamos a 1968, cuando yo tenía apenas 16 años. San Cristóbal ya era una ciudad importante, pero muy diferente a lo que es hoy. Las calles eran de tierra. La electricidad era un lujo que no todos tenían, y nos divertíamos en las fiestas de la iglesia y en los bailes tradicionales que ocurrían en la plaza los domingos. Fue en una de esas fiestas donde conocí a Heriberto. ¡Ay, mis hijos! El Heriberto de aquella época era un muchacho que le quitaba el aliento a cualquier muchacha. Alto, fuerte de tanto trabajar en el puerto, piel morena quemada por el sol, una sonrisa que mostraba todos sus dientes blancos y perfectos. Cuando me sacó a bailar aquella noche, sentí mi corazón latir como nunca antes. Una muchacha bonita como tú no debería estar sola, me dijo. Yo, ingenua que era, creí que aquello era especial, que era solo para mí. No sabía que Heriberto les decía eso a todas. En aquel tiempo, el noviazgo era diferente. Tenía que ser con permiso de los padres, con la puerta de la sala abierta, sentados en el sofá con una distancia respetable entre los cuerpos. Mi padre, don Gerardo, era pescador, un hombre rígido que había criado a 6 hijas solo después de que mi madre muriera de fiebre cuando yo tenía solo 8 años. No le gustó nada cuando Heriberto apareció pidiendo ser mi novio. «Este muchacho tiene ojos de quien no presta», me dijo una noche. «Ojos que brillan demasiado, esconden mucha sombra detrás. Pero, ¿quién escucha consejos de padre cuando el corazón está enamorado?» Insistí tanto que acabó permitiendo el noviazgo, pero con 1000 recomendaciones y con ojo atento a cada movimiento. Heriberto era trabajador. Eso nadie podía negarlo. Tenía empleo fijo como auxiliar de oficina en una maderera grande que exportaba al sur del país. Ganaba razonablemente bien, se vestía con esmero, siempre oliendo a loción barata pero bien aplicada, y me trataba como a una princesa. Flores recogidas en el camino, cintas coloridas para mi cabello, promesas de un futuro que parecía brillante como las aguas del río Grijalba en día de sol fuerte. 6 meses después de comenzar nuestro noviazgo, pidió mi mano en matrimonio. Recuerdo a mi padre sentado en la mecedora del porche, pipa en la boca, escuchando la petición de Heriberto con una expresión que mezclaba desconfianza y resignación. «¿Cuidarás bien a mi hija?», preguntó mi padre, los ojos fijos en los de Heriberto. «Haré de ella la mujer más feliz de Chiapas, don Gerardo. Palabra de hombre». Y entonces vinieron los preparativos, una boda sencilla, pues ni yo ni mi familia teníamos condición para algo grande. La ceremonia fue en la iglesita de San Sebastián, seguida de una fiesta en el patio de la casa de mi padre, con carne asada, cerveza para los hombres, refresco para las mujeres y un pastel de 3 pisos que mis hermanas hicieron con tanto cariño que todavía hoy recuerdo su sabor. Fuimos a vivir a una casita alquilada cerca del centro, 2 cuartos apenas, una sala que también servía de cocina y un baño que estaba afuera, una pequeña cabaña de madera con un hoyo en el suelo. Pero para mí era un palacio porque estaba con el hombre que amaba, construyendo nuestro futuro. Las primeras semanas de casados fueron como un sueño. Heriberto salía temprano al trabajo, volvía al final de la tarde, siempre me traía alguna cosita, una fruta diferente, un pedazo de dulce, una cinta nueva para el cabello.
La noche era solo nuestra, descubriendo los misterios de aquel amor que, en mi inocencia, creía que duraría para siempre. Fue así, en uno de esos momentos de pasión, que quedé embarazada. No pasaron ni 2 meses de casada cuando la menstruación se retrasó y ya sospechaba. Le conté a mi hermana mayor, Sebastiana, que me llevó con una partera respetada de la ciudad. «Esta barriga ya tiene vida, mi hija», confirmó doña Ramona, después de examinarme con sus manos expertas. «Vas a ser madre antes de que el año acabe». La alegría que sentí en aquel momento es difícil de explicar. Era como si algo dentro de mí se completara, como si todo el amor que tenía para dar encontrara finalmente su verdadero destino. Ya imaginaba cómo sería su carita, si se parecería más a mí o a su padre, qué nombre le daríamos. Aquella noche preparé una cena especial para contarle la novedad a Heriberto. Hice chilaquiles con pollo, su comida preferida. Arreglé la mesa con lo mejor que tenía en casa, hasta puse una flor en un vaso como adorno. Cuando él llegó, percibió de inmediato que había algo diferente. «¿Qué fiesta es esta, Lupita? ¿Estamos celebrando algo que no sé?» «Estamos celebrando, sí», respondí, apenas conteniendo la felicidad. «Vamos a ser padres, Heriberto. Hay un bebé creciendo aquí dentro». La reacción de él aquella noche me pareció todo lo que podía desear. Los ojos le brillaron. Me abrazó fuerte, me hizo girar por la pequeña sala, hizo 1000 planes en voz alta. Cómo iba a ser el mejor padre del mundo, cómo iba a trabajar el doble para darle todo a nuestro hijo, cómo iba a construir una cuna con sus propias manos. «Va a ser niño», decía con certeza. «Sin duda un muchacho fuerte como su padre para ayudarme en la vida». Los primeros meses del embarazo fueron tranquilos. Tuve náuseas normales, ese cansancio en el cuerpo, un sueño que no acababa más. Heriberto seguía atento. Preguntaba cómo me sentía. Traía las frutas que tenía antojo de comer. Los fines de semana paseábamos a la orilla del río, haciendo planes, escogiendo nombres. «Si es niño, se llamará Heriberto Jr., insistía él. «¿Y si es niña?», preguntaba yo. «No va a ser niña», respondía cerrando la cara. «Estoy seguro que es hombre». Mi padre y mis hermanas me visitaban siempre, trayendo regalitos para el bebé. Ropita cosida a mano, zapatitos de crochet, una mantita de retazos. La barriga crecía bonita, redonda, y yo pasaba horas conversando con aquella vidita que se formaba dentro de mí, contándole historias, cantándole canciones de cuna que recordaba de mi madre, haciéndole promesas de amor eterno. Fue alrededor del 4.º mes cuando empecé a notar los primeros cambios en Heriberto. Pequeñas cosas al principio. Un retraso aquí, una excusa allá, el olor diferente cuando volvía del trabajo, una marca de labial en el cuello de la camisa que juraba era tinta de pluma. «Estoy teniendo que hacer horas extras», explicaba cuando llegaba tarde. «La maderera tiene muchos pedidos, muchos documentos para organizar». Yo le creía, o fingía creer. Al final, él estaba trabajando para nuestro futuro, para el confort de nuestro hijo que venía en camino. Y después, ¿qué mujer embarazada quiere ver la traición tocando a la puerta? En el 5.º mes, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Heriberto llegaba cada vez más tarde, a veces ni volvía a casa, diciendo que se había quedado dormido en la oficina de tanto cansancio. El dinero, que antes sobraba un poquito, ahora apenas alcanzaba para lo básico. Y aquella atención, aquel cariño de los primeros meses, se evaporó como rocío bajo el sol fuerte de la mañana. «Estás diferente conmigo», me atreví a decir una noche cuando llegó casi de madrugada. «Qué tontería, mujer. Es el embarazo que te está dejando desconfiada. Yo estoy trabajando doble para mantener esta familia que solo aumenta». La barriga ya estaba bien visible, y yo sentía los movimientos del bebé, aquellas pataditas que son como mensajes de amor directos del cielo. Pero también sentía algo más pesado creciendo dentro de mí, la desconfianza, el miedo, una tristeza que no conseguía nombrar. Comencé a tener problemas de salud. La presión subía de repente, tenía dolores de cabeza que no pasaban con nada, hinchazones en los pies y las manos que preocupaban a la partera en las consultas mensuales. «Esto es presión alta del embarazo, mi hija», explicó doña Ramona. «Puede ser peligroso si no te cuidas. Necesitas descansar más, evitar la sal y, principalmente, evitar preocupaciones».
¿Evitar preocupaciones? ¿Cómo si mi marido cada día más parecía un extraño en mi casa? ¿Cómo si las sospechas crecían junto con mi barriga? Mi hermana Sebastiana, que siempre fue la más observadora de la familia, comenzó a traerme advertencias. Lupita, la gente está comentando que vieron a Heriberto con una mujer por el lado de la maderera. Dicen que es una que trabaja en la oficina con él. Yo negaba, defendía a mi marido, decía que eran chismes de gente envidiosa de nuestra felicidad. Pero en el fondo, bien en el fondo, sabía que había verdad en aquellos rumores. Lo sentía en el aire pesado que Heriberto traía cuando entraba en casa. Lo veía en los ojos que ya no me miraban directamente. Lo notaba en el cuerpo que se alejaba del mío en la cama. Fue cuando completé 6 meses de embarazo que ocurrió lo peor. Heriberto no volvió a casa un viernes, ni el sábado, ni el domingo. Una semana entera sin noticias, sin un recado, sin nada. Yo, desesperada, con la barriga ya grande, iba todos los días a la maderera a preguntar por él. Pidió unos días de descanso, fue lo que me dijeron. Dijo que tenía un pariente enfermo en el interior. ¿Pariente enfermo? ¿Qué pariente, si toda la familia de él vivía allí mismo en San Cristóbal? La mentira estaba tan mal contada que dolía 2 veces. Fue mi padre quien me acogió aquella semana. Me llevó de vuelta a la casa donde crecí, me puso en mi antigua cama, cuidó de mí como cuando era pequeña. Mis hermanas se turnaban para hacerme compañía, intentando distraerme, animarme, prepararme para lo que parecía inevitable. «Eres fuerte, mi hija», decía mi padre mientras fumaba su pipa en el porche. «Vas a criar a este nieto mío con o sin ese sinvergüenza». Y entonces, en la mañana del 8º día, Heriberto apareció en la puerta de la casa de mi padre. Estaba demacrado, con ojeras profundas, barba por hacer. Pidió hablar conmigo a solas. Mi padre se resistió, pero acabó permitiéndolo. «¿Dónde estabas?», pregunté en cuanto nos quedamos solos en el patio trasero. «Trabajando, mujer. Tuve que ir a Tuxtla a resolver unos asuntos de la maderera». La mentira salía tan fácil de su boca que casi le creí. Casi. Pero algo había cambiado en mí durante aquella semana de abandono. Una fuerza que no sabía que tenía comenzó a manifestarse. «No me mientas, Heriberto. Sé que no fue por trabajo. La maderera dijo que pediste días libres». Él dudó, se pasó la mano por el cabello desgreñado, desvió la mirada. Finalmente, soltó un suspiro pesado. «Está bien, fui a resolver unos asuntos míos. Pero ahora volví y quiero que vengas a casa. No se ve bien una mujer casada en casa del padre». Volví. ¿Qué opción tenía? Estaba en el 7º mes de embarazo, sin trabajo, sin dinero propio, en una época en que una mujer separada era vista como fracasada. Y a pesar de todo, todavía había dentro de mí una terca llama de esperanza de que todo pudiera volver a ser como antes. Pero nada volvió. Heriberto ahora apenas disimulaba sus salidas, sus desapariciones. El dinero del mes venía cada vez más corto. Y yo, con la barriga pesada y el corazón más pesado aún, intentaba mantener la casa funcionando. Preparar el ajuar del bebé con los pocos recursos que tenía. Creer que cuando el niño naciera, su padre volvería a ser el hombre del que me enamoré. Fue a principios del 8º mes que descubrí toda la verdad. No por él, que jamás habría tenido el valor de contarme, sino por doña Josefa, una vecina que trabajaba en la limpieza de la maderera. «Mi hija», me dijo una tarde con aquella mirada de lástima que aprendí a odiar. «Necesito contarte algo, porque no aguanto más verte sufrir sin saber. Tu marido está viviendo un romance con la secretaria nueva de la maderera, una tal Carmela que vino de Tuxtla. Todo el mundo allá lo sabe. Dicen incluso que ella está esperando que él te abandone después de que nazca el bebé». El mundo se detuvo en ese instante. Aún sospechando, aún sintiendo en el aire que algo estaba muy mal, oír la verdad dicha así, clara y cruda, fue como recibir un disparo en el pecho. Recuerdo haber sentido un dolor agudo en la barriga, haberme apoyado en la pared para no caer, haber visto puntos negros bailando frente a mis ojos. Pero no caí, no me desmayé, no grité ni lloré. Algo dentro de mí se cerró como una puerta que se cierra con fuerza durante una tormenta. Agradecí a doña Josefa por el valor de contarme, entré en casa, me senté en la mecedora y me quedé allí en silencio, acariciando mi barriga,
pensando en lo que haría a continuación. Esa misma noche, cuando Heriberto llegó, milagrosamente temprano para los estándares de las últimas semanas, encontró la cena lista en la mesa, la casa arreglada y a mí sentada en la sala como si nada hubiera pasado. No toqué el tema, no le eché en cara lo que sabía. Algo me decía que esperara, que planeara, que protegiera sobre todo aquella vidita que crecía dentro de mí. En los días que siguieron, mi salud empeoró considerablemente. La presión subía a niveles alarmantes. Tenía dolores de cabeza que me dejaban en cama, hinchazones que deformaban mis pies y manos. Doña Ramona, viendo mi estado, pronunció la palabra que temía oír. Es preeclampsia, mi hija, muy peligroso para ti y para el bebé. Vas a necesitar reposo absoluto hasta el parto, y tal vez tengas que ir al hospital en vez de tener el parto en casa como planeamos. El hospital era un lujo que no podía pagar. Heriberto, cuando supo del diagnóstico, apenas se encogió de hombros y dijo: «¿Qué mujer es así? Se enferma por cualquier cosa». Cada día que pasaba quedaba más claro que yo estaba sola en esa jornada, solo yo y mi bebé contra el mundo. Fue mi familia quien me salvó una vez más. Mi padre y mis hermanas se turnaban para cuidarme. Traían comida ya preparada, lavaban mi ropa, me ayudaban con el baño cuando apenas podía mantenerme en pie. Heriberto parecía aliviado de no tener que lidiar con una esposa enferma, aprovechando la presencia de mi familia para ausentarse todavía más. Y así, entre dolores físicos y heridas en el alma, llegué al 9º mes de embarazo, grande, pesada, hinchada, pero con una determinación que no sabía que poseía. Había decidido que en cuanto el bebé naciera y yo recuperara las fuerzas, me iría, volvería a casa de mi padre, recomenzaría la vida, criaría a mi hijo lejos de aquel hombre que se había revelado tan diferente de lo que aparentaba ser. Lo que no sabía es que el destino tenía planes mucho más crueles para mí, planes que transformarían para siempre mi vida, mi alma, mi visión del mundo. Lo peor todavía estaba por venir, y yo, inocente, no podría jamás imaginar el horror que me aguardaba en aquella casita a la orilla del centro de San Cristóbal. El día que mi hijo decidió venir al mundo fue una tarde calurosa de octubre, cuando sentí las primeras contracciones. Leves al principio, como un cólico que va y viene. Estaba sola en casa. Heriberto había salido temprano, y como ya era costumbre, no dijo a dónde iba ni cuándo volvería. Intenté no entrar en pánico. Al final, doña Ramona me había explicado que las primeras contracciones del trabajo de parto podían durar horas, hasta días para algunas mujeres. Mandé al hijo de la vecina a llamar a mi hermana Sebastiana. Ella llegó rápido, evaluó mi situación y decidió quedarse conmigo hasta que el proceso avanzara más. Todavía está en el comienzo, Lupita. El bebé no va a nacer tan pronto. Vamos a esperar un poco más antes de llamar a la partera. Las horas fueron pasando. El sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de San Cristóbal con aquel naranja que solo quien vive en Chiapas conoce. Las contracciones aumentaron de intensidad, pero todavía estaban espaciadas. Sebastiana preparó un té de canela para calentar el cuerpo y ayudar en el trabajo de parto. Cuando la noche cayó completamente, Heriberto apareció. Entró tambaleándose, oliendo a tequila y perfume barato de mujer. Sebastiana cerró la cara en el acto, pero le hice señal para que no dijera nada. No quería problemas, no en aquel momento tan importante. «¿Qué hace esta mujer aquí?», preguntó él, señalando a mi hermana. «Estoy en trabajo de parto, Heriberto», respondí calmadamente. «El bebé va a nacer hoy o mañana». Él pareció genuinamente sorprendido, como si hubiera olvidado completamente que yo estaba a punto de dar a luz en cualquier momento. Se quedó allí parado, mirando mi enorme barriga como si la viera por primera vez. «Voy a buscar más agua caliente», dijo Sebastiana, saliendo al patio donde estaba el pozo, pero en realidad dando un tiempo para nosotros dos. En cuanto nos quedamos solos, Heriberto se acercó a la cama donde yo estaba acostada. Su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de rabia y determinación que me causó un escalofrío inmediato. «¿Así que el muchacho decidió nacer hoy?», preguntó, la voz baja y amenazadora. «Sí», respondí, sintiendo una contracción más fuerte atravesarme. «Creo que hasta la mañana estará aquí.
Heriberto se sentó en el borde de la cama y se quedó observándome de una manera que me hizo encogerme instintivamente. Sus ojos estaban diferentes, como si algo oscuro hubiera tomado posesión de él. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. «¿Sabes, Lupita? Yo no quería este hijo. Nunca lo quise». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Aún después de todas las señales, de toda la traición y abandono, oír aquello dicho tan claramente me destruyó por dentro. «¿Qué estás diciendo, Heriberto? Es tu hijo». «No me importa. Ya tengo otros planes ahora. Una vida nueva me espera». Fue entonces que me confesó todo. Cómo conoció a Carmela en el segundo mes de mi embarazo. Cómo se enamoró de ella. Cómo planeaban huir juntos a Ciudad de México en cuanto consiguieran dinero suficiente. Habló sin emoción, como quien cuenta sobre el clima o el precio del maíz en el mercado. «¿Y me vas a dejar con un recién nacido?», pregunté, las lágrimas finalmente venciendo mi resistencia. «Ese no es mi problema», respondió fríamente. «Tienes familia, tienes a tu padre, a tus hermanas, te las arreglarás». Sentí otra contracción, más fuerte que las anteriores. Gemí de dolor, pero Heriberto no se movió para ayudarme. Apenas continuó allí, mirándome con aquellos ojos vacíos de cualquier compasión. «Ahora Carmela también está esperando un hijo mío», soltó como quien tira una bomba y espera ver la explosión. 3 meses ya. Un hijo que yo quiero, con una mujer que realmente escogí. El dolor que sentí en aquel momento no era apenas físico, era un dolor en el alma, una herida que parecía no tener fondo. Entre contracciones cada vez más intensas, intenté asimilar aquella revelación devastadora. «¿Entonces es por eso que comenzaste a tratarme así? ¿Porque conseguiste otra mujer?». Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia de más para necesitar ser dicha. En ese momento, oí a Sebastiana volviendo del patio. Heriberto se levantó rápidamente. «Voy a salir», anunció. «Tengo cosas que resolver». «¿Salir? Pero tu mujer está teniendo un hijo», protestó mi hermana, incrédula. «Eso es cosa de mujeres. Ustedes se las arreglan». Y salió, cerrando la puerta con fuerza. Sebastiana vino corriendo a mi lado, encontrándome llorando tanto por el dolor físico de las contracciones como por el dolor emocional del rechazo absoluto. «¿Qué te dijo ese desgraciado?», preguntó, tomando mi mano. Entre sollozos y gemidos de dolor, le conté todo, sobre la otra mujer, sobre el otro hijo que venía en camino, sobre cómo él planeaba abandonarnos. Sebastiana escuchó todo en silencio, el rostro endureciéndose con cada palabra. «Voy a llamar a papá», decidió. «No puedes quedarte sola con ese hombre hoy. No está normal». Pero yo, en una mezcla de orgullo herido y tonta esperanza, le pedí que no lo hiciera. «No, Sebastiana, esta es todavía mi casa, mi marido todavía, por peor que sea. Quiero tener a mi hijo aquí como lo planeé. Mañana resolveremos el resto». Reluctante, ella accedió. Mandó al niño de la vecina a buscar a doña Ramona, la partera, y se quedó conmigo mientras las contracciones aumentaban. La noche avanzó lenta como una balsa contra la corriente. Doña Ramona llegó, me examinó y confirmó que el parto progresaba bien, pero que todavía demoraría algunas horas. «La primera barriga siempre es más demorada, mi hija», explicó ella, preparando sus instrumentos. «Pero todo está bien con el bebé, está en la posición correcta, solo falta bajar un poquito más». Cerca de la medianoche, Sebastiana necesitó ir a su casa a ver a sus propios hijos, que había dejado con una vecina. Prometió volver en menos de 1 hora. Doña Ramona aprovechó para descansar un poco en la silla de la sala, ya que el parto parecía que solo ocurriría por la mañana. Me quedé sola en el cuarto, balanceando el cuerpo para aliviar los dolores que venían en ondas cada vez más fuertes. Fue cuando oí la puerta de la entrada abrirse. Pensé que era Sebastiana volviendo, pero el paso pesado y el fuerte olor a tequila me dijeron que era Heriberto. Entró en el cuarto tambaleándose más que antes, los ojos rojos, el cabello desgreñado. «¿Todavía no has parido a ese niño?», preguntó, la voz arrastrada por la bebida. «El bebé nacerá solo por la mañana», respondí, intentando mantener la calma. «Ve a dormir, Heriberto. Estás borracho». Él se acercó a la cama, oscilando.
Su expresión era una máscara de rabia y resentimiento que me causó miedo instantáneo. Intenté llamar a doña Ramona, pero mi voz salió demasiado débil para despertarla en la sala. ¿Sabes lo que pensé hoy?, dijo, sentándose pesadamente en el borde de la cama. Pensé que si este muchacho no nace, no tendré que pagar ninguna pensión. Puedo irme libre. Una alarma sonó en mi cabeza. Había algo en su voz, en la mirada, que iba más allá de la borrachera habitual. Había una intención sombría que me heló la sangre. «Heriberto, sal de aquí. Déjame descansar. La partera está en la sala. Mi hermana ya está volviendo». Él se rió, una risa sin humor que me erizó hasta el alma. «La vieja está durmiendo como una piedra, y tu hermana va a tardar. Tenemos tiempo». Lo que ocurrió en los minutos siguientes es difícil de contar, incluso después de tantos años. Como un animal acorralado, Heriberto se transformó en algo que ya no reconocía. No era el hombre del que me enamoré. No era ni siquiera el marido distante de los últimos meses. Era una criatura dominada por un odio que yo no comprendía, una maldad que parecía venir de las profundidades. Me agarró con fuerza, tapando mi boca para que no gritara. Su peso sobre mi enorme barriga me causó un dolor agudo inmediato. Intenté luchar, pero entre las contracciones y mi cuerpo debilitado por el embarazo difícil, estaba demasiado débil para resistir. «Si este muchacho nace muerto, nadie podrá culparme», susurró en mi oído mientras presionaba todavía más fuerte mi barriga. «Dirán que fue complicación del parto. Pasa todo el tiempo. El terror que sentí en aquel momento es indescriptible. No era solo mi vida en peligro, sino la de mi hijo inocente que ni siquiera había visto el mundo todavía. Reuní toda la fuerza que me quedaba y conseguí morderle la mano que cubría mi boca. Grité lo más alto que pude. Heriberto, enfurecido, me dio una bofetada fuerte que hizo que mi visión se oscureciera. Sentí un sabor metálico de sangre en la boca. Oí pasos apresurados, doña Ramona finalmente despertando con mi grito. Pero antes de que llegara al cuarto, Heriberto me dio un golpe en la cabeza que me hizo perder el sentido. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. Lo último que sentí fue un dolor desgarrador en la barriga y la horrible sensación de algo tibio escurriendo entre mis piernas. Después, nada. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando volví en mí, estaba en un ambiente diferente. Paredes blancas, olor a medicamento, voces distantes. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía pesar toneladas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca para producir sonidos. Una enfermera notó que había despertado y se acercó a la cama. «Tranquila, señora. Está en el hospital de San Cristóbal. No se esfuerce, perdió mucha sangre». «¿Hospital? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y mi bebé?». Intenté preguntar, pero solo conseguí emitir un gemido débil. La enfermera pareció entender mi angustia. «Voy a llamar al doctor. Él le explicará todo». Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Fragmentos de memoria volvían como dolorosos destellos. Heriberto borracho, la agresión, el dolor agudo, la sangre. Mi corazón se aceleró tanto que creí que explotaría en el pecho. Finalmente, un médico joven entró en el cuarto. Tenía ojeras profundas y una expresión grave que me dijo todo antes incluso de que hablara. «Señora Guadalupe», comenzó, la voz controlada y profesional, «usted sufrió un desprendimiento de placenta severo, probablemente causado por trauma físico. Cuando llegó aquí, estaba con hemorragia intensa y presión arterial casi indetectable. Hice un esfuerzo sobrehumano para formar las palabras que necesitaba decir. ¿Mi bebé?». El médico bajó los ojos por un instante, y aquel gesto simple confirmó mi peor pesadilla. «Lo siento mucho. No conseguimos salvar al niño. Era un varón». El mundo se desplomó sobre mí en ese instante. Un dolor que no era físico, aunque todo mi cuerpo doliera, me atravesó como una lanza. Mi hijo, mi niño, que yo ya amaba con cada célula de mi ser, se había ido sin que pudiera sostenerlo en brazos, sin que pudiera ver su carita, sin que pudiera decirle cuánto era amado. Las lágrimas vinieron, quemando como ácido. Lloré hasta no tener más fuerzas, hasta que el agotamiento me llevó de vuelta a la misericordiosa oscuridad de la inconsciencia.
En las horas y días que siguieron, supe poco a poco lo que había ocurrido. Fue Sebastiana quien me lo contó, sentada al lado de mi cama de hospital, sosteniendo mi mano con fuerza, como si temiera que yo también me deslizara lejos, como mi hijo lo había hecho. Cuando ella volvió a la casa aquella noche, encontró a doña Ramona desesperada, intentando detener la sangre que brotaba entre mis piernas. Heriberto había desaparecido. Un vecino, oyendo la confusión, ayudó a cargarme hasta una carreta que me trajo apresuradamente al hospital. ¿Y Heriberto?, pregunté, la voz todavía débil. Se fue, respondió Sebastiana, los ojos duros de odio. Tomó sus cosas y desapareció. La policía lo está buscando, pero hasta ahora, nada. En aquel momento, acostada en aquella cama de hospital, más muerta que viva, algo dentro de mí cambió para siempre. El amor que un día sentí por Heriberto se transformó en algo oscuro y venenoso, una sed de justicia, o quizás de venganza, que me consumía por dentro. «Mató a mi hijo», susurré, las lágrimas secándose en caminos de sal en mi rostro. «Mató a nuestro hijo a propósito». Sebastiana apretó mi mano con más fuerza. «Lo sé, hermana, y pagará por ello. Papá ya fue a la delegación, contó todo. Lo están buscando por toda la ciudad». Pero Heriberto había desaparecido como humo. Probablemente huyó con aquella Carmela, como ya planeaba hacer. Dejó atrás a una mujer quebrada y a un hijo que nunca llegó a respirar el aire del mundo. Estuve 2 semanas en el hospital. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero mi alma parecía irremediablemente herida. Los médicos dijeron que casi morí, que fue un milagro haber sobrevivido a la hemorragia. Milagro, lo llamaban ellos. Yo me preguntaba qué tipo de milagro era ese que me dejaba viva mientras se llevaba a mi hijo. Cuando finalmente recibí el alta, mi padre y mis hermanas me llevaron a la casa de mi infancia. Arreglaron un cuarto para mí, cuidaron de cada detalle, se turnaban para nunca dejarme sola. Pero la soledad que sentía no era algo que la presencia de ellos pudiera curar. Era un vacío profundo, un agujero negro que parecía absorber toda la luz y la esperanza de mi vida. Las noches eran lo peor. Despertaba gritando, soñando con mi bebé que nunca pude arrullar, viendo el rostro contorsionado de odio de Heriberto, sintiendo nuevamente el dolor lacerante de aquella noche. Mi padre, ya viejo pero todavía fuerte, se sentaba al lado de mi cama y sostenía mi mano hasta que lograba volver a dormir. «Pasará a mi hija», decía él, la voz entrecortada por la emoción que hombres de aquella generación raramente mostraban. «Un día este dolor será menor». Yo quería creerle. Quería creer que algún día despertaría sin sentir aquel peso aplastante en el pecho, sin ver el rostro imaginado de mi hijo cada vez que cerraba los ojos. Pero en aquellos primeros meses parecía imposible. La policía buscó a Heriberto por todo San Cristóbal. Después expandió la búsqueda a ciudades vecinas. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Algunos decían que habían huido a la Ciudad de México, otros que al norte, otros aún que habían cruzado la frontera hacia Guatemala. Cada nuevo rumor traía un breve destello de esperanza de que se haría justicia, seguido por la amarga decepción cuando se probaba que era solo un rumor sin fundamento. Poco a poco, muy lentamente, comencé a encontrar una rutina. Ayudaba en casa, volvía a cocinar los platos sencillos que siempre me gustó hacer, pasaba horas a la orilla del río, simplemente observando el agua correr, llevándose a lo lejos pedazos de mi dolor con cada ola. Fue en una de esas tardes a la orilla del río Grijalba que tomé una decisión. Estaba sentada en un tronco caído, observando la puesta de sol teñir las aguas de dorado y rojo, cuando una repentina claridad me alcanzó. Yo no podía pasar el resto de la vida consumida por el odio y el dolor. Mi hijo no querría eso para su madre. De alguna forma, necesitaba encontrar un camino para seguir adelante, para transformar aquel sufrimiento en algo que no me destruyera por completo. ¿Pero cómo? ¿Cómo superar la pérdida más profunda que una mujer puede experimentar, agravada por la traición y la violencia? ¿Cómo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo encontrar sentido en un mundo que se había vuelto tan oscuro y cruel?
La respuesta vendría de un lugar que yo menos esperaba y transformaría completamente mi vida, dándome fuerzas para no solo sobrevivir, sino eventualmente florecer nuevamente, incluso con todas las cicatrices que cargaría para siempre en el alma. La respuesta a mis preguntas comenzó a aparecer un domingo por la mañana, 3 meses después de la tragedia. Yo todavía vivía en la casa de mi padre. Todavía despertaba todas las noches con pesadillas. Todavía cargaba aquel dolor que parecía no tener fin. Pero aquel día, algo diferente ocurrió. La iglesita de San Sebastián quedaba a pocas cuadras de nuestra casa. Desde pequeña iba a misa los domingos, más por tradición familiar que por verdadera fe. Después de perder a mi hijo, dejé de ir. No conseguía entender qué Dios permitiría tamaña crueldad. No quería oír hablar de misericordia divina cuando no había misericordia en mi corazón, solo un amargo deseo de venganza. Aquella mañana, sin embargo, desperté con un inexplicable deseo de ir a la iglesia. No se lo conté a nadie. Simplemente me vestí en silencio y salí antes de que alguien pudiera cuestionarme. Las calles de San Cristóbal estaban tranquilas, el sol recién comenzando a calentar el día. Caminé despacio, sintiendo el viento del río en el rostro, oyendo a los pajaritos cantar como si el mundo no estuviera hecho pedazos. La iglesia estaba casi vacía cuando entré. Solo algunas señoras mayores rezando el rosario antes de la misa, el sacristán arreglando los objetos en el altar, una niña poniendo flores en los jarrones laterales. Me senté en el último banco, escondida en las sombras, sin saber exactamente por qué había venido o qué esperaba encontrar allí. La misa comenzó, y yo apenas observaba, distante, como si viera una escena de una película que no me concernía. El padre era nuevo en la parroquia, joven todavía, con acento que delataba su origen en el oeste del país. Sus palabras flotaban a mi alrededor sin realmente tocarme, hasta que comenzó la homilía. «Hoy quiero hablar sobre el dolor», dijo él, mirando directamente a la pequeña congregación. «No el dolor físico que es pasajero, sino aquel dolor profundo del alma que parece no tener cura ni fin». Fue como si hablara directamente conmigo, como si pudiera ver a través de mis ropas oscuras hasta la herida abierta que yo cargaba. «Muchos de nosotros aquí conocemos ese dolor», continuó. «El dolor de la pérdida, el dolor de la traición, el dolor de sueños destruidos. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en ese dolor? ¿Por qué permite que suframos así?» Sentí lágrimas silenciosas comenzando a correr por mi rostro. Eran las mismas preguntas que yo hacía todas las noches, mirando al techo de mi cuarto sin nunca encontrar respuestas. «La verdad más difícil de aceptar es que a veces no hay respuesta», dijo el padre, su voz gentil pero firme. «A veces el dolor simplemente existe, como resultado de las elecciones humanas, de la imperfección del mundo, de la libertad que nos fue dada para hacer el bien o el mal». Hizo una pausa, mirando ahora a un punto por encima de nuestras cabezas, como si buscara las palabras correctas. «Pero hay una verdad todavía mayor. El dolor no necesita definirnos para siempre. Nos marca, sí, nos transforma, ciertamente, pero no necesita ser el fin de nuestra historia». Algo en aquellas palabras simples penetró la armadura de amargura que yo había construido a mi alrededor. No fue una revelación súbita ni una cura milagrosa para mi sufrimiento. Fue apenas una pequeña rendija de luz en una sala que había permanecido en total oscuridad por meses. Cuando la misa terminó, me quedé sentada mientras todos salían. No quería encontrar vecinos, responder preguntas, recibir miradas de lástima. Quería apenas quedarme allí, en la quietud de la iglesia vacía, intentando entender qué había cambiado dentro de mí. El padre debe haber notado mi hesitación. Después de que todos salieron, se acercó al banco donde yo estaba, sin prisa, dándome espacio para rechazar su presencia si yo quisiera. «¿Puedo sentarme?», preguntó simplemente. Asentí sin palabras. «No nos conocemos todavía», dijo él. «Soy el padre Miguel. Llegué a San Cristóbal hace apenas 2 meses». «Yo soy Guadalupe», respondí, la voz ronca de tanto silencio. «Parece estar cargando un peso muy grande, Guadalupe». No sé si fue la gentileza en su voz, si fue el hecho de que él era un extraño sin ideas preconcebidas sobre mí, o simplemente porque era hora de que las palabras salieran. Pero comencé a hablar. Conté todo, desde el noviazgo con Heriberto hasta la noche terrible en que perdí a mi hijo. Hablé de mi rabia,
de mi deseo de venganza, del vacío que sentía donde antes había apenas amor y esperanza. El padre Miguel solo escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer lugares comunes religiosos o consuelos fáciles. Cuando terminé, exhausta y vacía como un vaso del que se bebió hasta la última gota, él permaneció en silencio por un largo momento. Su dolor es legítimo, Guadalupe, dijo finalmente. Su rabia también. No voy a decirle que perdone lo que parece imperdonable, ni que encuentre sentido donde no parece haber ninguno. Su honestidad me sorprendió. Esperaba los consejos habituales sobre perdón y aceptación de la voluntad divina que tantas personas bien intencionadas ya habían intentado ofrecerme. Lo que voy a decirle es apenas esto. Usted no está sola en su dolor, y tal vez, solo tal vez, al compartirlo, se vuelva un poco más liviano de cargar. Fue así como, sin planearlo o tener intención consciente, comencé a frecuentar la iglesita de San Sebastián nuevamente. No por devoción recuperada o fe renovada, sino por la simple necesidad humana de comunidad, de pertenencia, de un lugar donde pudiera existir sin necesidad de explicar mi tristeza. Los domingos, después de la misa, me sentaba con el padre Miguel por algunos minutos. A veces hablábamos sobre mi pérdida, otras veces sobre cosas cotidianas y simples. Él nunca presionó por un progreso espiritual, nunca exigió que superara mi luto en un cronograma conveniente. Apenas ofreció presencia y escucha, regalos más raros y valiosos de lo que yo podría imaginar. Fue por medio de él que conocí a doña Zuleika, una señora de unos 70 años que lideraba un pequeño grupo de oración y caridad en la parroquia. Diferente de muchos religiosos que conocí en la vida, doña Zuleika no hablaba mucho sobre Dios, sino que actuaba como si Él estuviera presente en cada gesto de bondad. «Venga a ayudarnos el jueves», me invitó ella después de una misa, cerca de 2 meses después de mi primera conversación con el padre Miguel. Estamos organizando canastas básicas para las familias de la periferia. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Qué podría yo, quebrada y amargada, ofrecer a otros? Pero algo en la simplicidad de la invitación, en la ausencia de presión o expectativas, me hizo aceptar. El jueves siguiente, me uní a un pequeño grupo de mujeres en el salón parroquial. Organizamos alimentos donados, separamos ropa, empacamos materiales escolares para niños. Trabajé en silencio la mayor parte del tiempo, todavía incómoda con la idea de socializar, de fingir normalidad cuando nada en mí se sentía normal. Pero poco a poco, semana tras semana, algo comenzó a cambiar. No era que mi dolor disminuyera, todavía estaba allí, profundo y real. Pero comencé a percibir que había espacio para otras cosas además de él. Pequeños momentos de propósito cuando conseguíamos juntar recursos suficientes para ayudar a una familia más. Breves instantes de conexión cuando otra voluntaria compartía una historia, una preocupación, una receta. «Tienes buenas manos para organizar», comentó doña Zuleika cierto día, observando cómo yo arreglaba metódicamente las donaciones. «Podrías ayudarme con los registros la próxima vez». Así, sin grandes declaraciones o momentos dramáticos, fui lentamente reaprendiendo a existir en el mundo. La tragedia no me definía menos, pero comencé a percibir que ella no necesitaba ser la única cosa que me definiera. Mientras tanto, la vida en San Cristóbal seguía su curso. La búsqueda de Heriberto se enfrió con el tiempo, como era de esperar. Surgían rumores, alguien que juraba haberlo visto en Tuxtla o Ciudad de México, o incluso en Quintana Roo. Cada nueva información reencendía brevemente mi sed de justicia, pero luego la llama disminuía ante la ausencia de pruebas concretas. Mi padre, preocupado por mi futuro, intentó algunas veces presentarme a hombres de respeto de la ciudad. Un comerciante viudo, un funcionario público, un primo lejano que había vuelto recientemente a San Cristóbal. Rechacé todos los intentos con gentileza, pero firmeza. La idea de confiar nuevamente, de abrir mi corazón a la posibilidad de más dolor, parecía imposible en aquel momento. «Todavía eres joven, hija», insistía él. «Tienes toda la vida por delante». «Lo sé, papá», respondía yo. «Pero necesito reconstruir esa vida a mi manera, a mi tiempo». Y así lo hice. 1 año después de perder a mi hijo, conseguí un empleo en la pequeña escuela municipal del barrio.
No como maestra, no tenía formación para eso, sino como auxiliar administrativa. Organizaba documentos, atendía a los padres, cuidaba de las inscripciones. Un trabajo simple, pero que me daba propósito y, más importante, independencia financiera. Salí de la casa de mi padre y alquilé un cuarto en los fondos de la casa de una señora mayor. Era pequeño, pero solo mío. Un espacio donde podía llorar cuando lo necesitara sin preocupar a nadie, donde podía tener mis cosas arregladas a mi manera, donde podía comenzar a reconstruir algún sentido de identidad más allá de la tragedia que me había definido. Mi trabajo en la escuela me puso en contacto diario con niños. Al principio, esto era doloroso. Cada carita me recordaba al hijo que nunca conocí, al futuro que me fue robado. Pero poco a poco, aquellos niños comenzaron a curar algo en mí. Su energía, su curiosidad, su capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Todo eso fue como un bálsamo para mi alma herida. Una niña en particular, Rosita, de apenas 6 años, hija de madre soltera que trabajaba todo el día, comenzó a buscarme en los intervalos. Se sentaba cerca de mi escritorio, dibujaba, contaba historias elaboradas sobre princesas y dragones. A veces apenas se quedaba allí, en un silencio confortable. «¿Por qué siempre pareces triste, tía?», me preguntó un día con aquella franqueza que solo los niños poseen. La pregunta me tomó desprevenida. Creía que estaba escondiendo bien mis sentimientos, manteniendo una fachada de normalidad, porque perdía a alguien que amaba mucho. Respondí simplemente, sin entrar en detalles. Ella asintió con la seriedad de una vieja sabia. Mi mamá también. Mi papá se fue cuando yo era bebé. Ella llora a veces, cuando cree que no la estoy viendo. Algo en aquella observación inocente me impactó profundamente. Yo no era la única en sufrir. No era la única en cargar el peso del abandono, de la pérdida, de los sueños deshechos. En cada casa, en cada familia, había historias de dolor, algunas tal vez tan pesadas como la mía, otras diferentes, pero todas reales. Rosita se volvió una presencia constante en mi día a día. Comencé a ayudarla con las tareas después de clase, esperando a que su madre llegara del trabajo. Pronto, otros niños se unieron a nosotras, hijos de padres que trabajaban hasta tarde, que no tenían con quién quedarse, que necesitaban un poco más de atención de lo que la escuela abarrotada podía ofrecer durante el horario regular. Sin planearlo, me vi creando un pequeño grupo de refuerzo escolar. La directora, viendo el beneficio para los niños, ofreció un aula vacía en el período de la tarde. Los padres, agradecidos por tener dónde dejar a sus hijos con seguridad, comenzaron a contribuir con lo que podían. Una docena de huevos, unos chiles frescos, algunas frutas del patio. Estaba tan ocupada con mi nuevo propósito que casi no noté cuando llegó el 2º aniversario de la muerte de mi hijo. La fecha todavía dolía, claro. Todavía pasé la noche en vela, recordando cada detalle de aquella tragedia. Pero por la mañana, cuando el sol salió, los niños me estaban esperando. Me necesitaban y yo percibí, con sorpresa, que los necesitaba a ellos. Fue aquel día, mientras ayudaba a un niño a formar sus primeras palabras, que tomé una decisión. Me formaría como maestra. No sería fácil. Tendría que estudiar de noche, trabajar durante el día, ahorrar cada centavo. Pero ahora tenía un objetivo, algo para dirigir mi energía más allá del dolor y la rabia. Conversé con el padre Miguel sobre mi decisión. Él no solo me apoyó, sino que me ayudó a encontrar información sobre cursos nocturnos en San Cristóbal, sobre becas, sobre cómo prepararme para los exámenes de admisión. «Estás transformando tu dolor en propósito», dijo él. «No hay cura más poderosa que esa». En los años que siguieron, mi vida encontró un nuevo ritmo. Trabajaba en la escuela durante el día, estudiaba de noche, continuaba con mi grupo de refuerzo escolar en las horas libres. No era una vida fácil, pero tenía sentido, dirección, propósito. El dolor de la pérdida nunca desapareció por completo. ¿Cómo podría? Pero se volvió una parte de mi historia, no toda ella. De vez en cuando todavía surgían noticias sobre Heriberto, alguien que lo vio en tal lugar, con tal persona. Una vez, cerca de 5 años después de la tragedia, un comerciante de San Cristóbal
Volvió de un viaje a Ciudad de México, jurando haber visto a Heriberto trabajando como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Mi padre y mi cuñado fueron hasta allá a investigar, pero cuando llegaron, el hombre que se parecía a él ya había dejado el empleo. Cada una de esas falsas esperanzas reabría brevemente la herida. Me hacía cuestionar si algún día habría justicia. Pero poco a poco, la necesidad de venganza fue perdiendo fuerza, no porque lo que Heriberto hizo fuera menos terrible, sino porque percibí que vivir consumida por el odio era permitir que él continuara destruyendo mi vida, incluso a distancia. En 1978, 10 años después de perder a mi hijo, me gradué como maestra. Fue una de las noches más importantes de mi vida. Mi padre, ya anciano pero todavía fuerte, lloró abiertamente cuando recibí mi diploma. Mis hermanas organizaron una pequeña fiesta de graduación en el patio de casa, con pastel, refresco y la presencia de las personas que se habían vuelto importantes en mi nueva vida. El padre Miguel, doña Zuleika, colegas de trabajo, algunos padres y niños del grupo de refuerzo. Aquella misma noche, la directora de la escuela donde trabajaba me ofreció un puesto como maestra efectiva para el año siguiente. Finalmente, podría estar en el aula oficialmente, no apenas como auxiliar o voluntaria. La niña tímida de San Cristóbal, que casi tuvo su vida completamente destruida por la crueldad de un hombre, ahora se convertía en educadora, con la oportunidad de influir positivamente en la vida de decenas de niños cada año. «Tu hijo estaría orgulloso», dijo Sebastiana mientras me abrazaba en la fiesta. Fue la primera vez en años que alguien mencionaba directamente a mi bebé perdido, y sorprendentemente no dolió como yo esperaba. Hubo tristeza, sí, pero también una extraña sensación de continuidad, como si de alguna forma él todavía formara parte de mi historia, de la persona en que yo me estaba convirtiendo. «Creo que sí», respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. «Creo que sí». La vida continuó su curso. Me convertí en conocida en San Cristóbal como la maestra Lupita, dedicada especialmente a los niños con más dificultades, aquellos que otros maestros a veces abandonaban. Tal vez porque yo misma sabía lo que era sentirse quebrada y abandonada, tenía especial paciencia con los pequeños que cargaban sus propias heridas invisibles. Mi padre falleció en 1982, durmiendo tranquilamente en su hamaca, como siempre dijo que quería partir. Sentí muchísimo su ausencia, pero había aprendido a convivir con la pérdida de una forma que no me destruyera completamente. Sus últimas palabras para mí, la noche anterior, fueron: «Me has dado orgullo, hija, más de lo que puedes imaginar». En los años que siguieron, San Cristóbal cambió, México cambió, yo cambié. La ciudad creció, ganó asfalto en más calles, la energía eléctrica llegó a barrios que antes no tenían. El país pasó por la crisis económica, y yo seguí enseñando, seguí buscando sentido en el trabajo con los niños, seguí construyendo una vida que, si no era exactamente lo que soñé en la juventud, tenía su propio valor y belleza. Nunca más me casé. No por falta de oportunidades. Con el tiempo, surgieron hombres buenos y decentes que demostraron interés. Pero algo en mí no conseguía dar ese paso nuevamente. No era apenas miedo a la traición o al abandono. Era como si aquella parte de mi vida ya hubiera sido vivida, cerrada, y ahora yo estuviera en un capítulo diferente. Tenía a mis niños en la escuela, mis amigas de la iglesia, mis hermanas y sobrinos. Era una familia diferente de la tradicional, pero todavía así, una familia. En cuanto a Heriberto, eventualmente las noticias cesaron por completo. Nadie más decía haberlo visto, nadie traía rumores sobre su paradero. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, o al menos de nuestra región del mundo. Por muchos años, eso me incomodó profundamente. La ausencia de justicia, de cierre, de respuestas para las preguntas que me atormentaban. Hasta que un día, alrededor de 1995, cuando ya tenía 43 años y más de 2 décadas habían pasado desde la tragedia, recibí una visita inesperada en la escuela. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con un acento que delataba sus orígenes en el sur del país. «¿Maestra Guadalupe?»,
preguntó, parado en la puerta de mi aula vacía después del término de las clases. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Él dudó, visiblemente nervioso, antes de continuar. Mi nombre es Roberto. Soy investigador privado. Fui contratado para encontrarla. Mi corazón se aceleró en el pecho. ¿Sería posible? ¿Después de tanto tiempo? ¿Contratado por quién? Pregunté, la voz repentinamente seca. Por una mujer llamada Carmela. Murió hace 3 meses, de cáncer. Pero antes de partir, me pidió que la encontrara y le entregara esto. Extendió un sobre amarillento, levemente arrugado en los bordes. Lo tomé con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Ella me dijo que le dijera apenas esto. Él pagó por lo que hizo, de formas que usted ni imagina. Y ella lamenta mucho lo de su hijo. Me quedé paralizada, sosteniendo aquel sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Carmela, la mujer por quien Heriberto me abandonó, por quien mató a nuestro hijo, la mujer que estaba embarazada de él cuando desapareció de mi vida. Gracias, conseguí decir finalmente. ¿Puedo preguntar? ¿Ella dijo algo sobre Heriberto? El hombre sacudió la cabeza. Apenas que murió hace muchos años. No entró en detalles, y no era mi trabajo preguntar. Solo me prometió pagarme bien por encontrarla y entregarle ese sobre, independientemente del tiempo que llevara. Después de que él se fue, me quedé sentada sola en el aula por mucho tiempo, mirando el sobre cerrado, intentando reunir coraje para abrirlo. ¿Qué podría contener? ¿Confesiones? ¿Explicaciones? ¿Mentiras? Después de tantos años, ¿qué diferencia haría? Finalmente, con dedos todavía temblorosos, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía desteñida. La foto mostraba a un niño de unos 3 o 4 años, sonriendo a la cámara, con los mismos ojos de Heriberto. La carta decía: Guadalupe, cuando leas esto ya me habré ido. Tal vez sea mejor así. No merezco tu perdón, ni te lo estoy pidiendo. Apenas siento que necesito contar la verdad antes de irme. Heriberto me contó todo aquella noche. Llegó a casa borracho, las manos sucias de sangre, diciendo que había resuelto el problema. Me horroricé cuando entendí lo que había hecho. Aquella misma noche huimos de San Cristóbal. No por amor, como tal vez hayas imaginado, sino porque yo tenía miedo de él. Miedo de lo que podría hacerme a mí y al bebé que esperaba si yo amenazaba con denunciarlo. Nos escondimos en Ciudad de México por algunos años. Él bebía cada vez más. Se volvía cada vez más violento. El hijo que le di, Gabriel, en la foto, nunca recibió el amor de padre que merecía. Heriberto decía que el niño no se parecía a él, que tal vez ni siquiera fuera suyo. En 1975, durante una pelea particularmente violenta, él cayó por las escaleras de la casa, se golpeó la cabeza y murió al instante. No lloré su muerte. ¿Cómo podría? Se había convertido en un monstruo, o tal vez siempre lo había sido. Crié a Gabriel sola, contándole apenas que su padre había muerto en un accidente. Él creció, se graduó, hoy vive en Monterrey con su propia familia. Nunca supo lo que su padre te hizo, lo que le hizo a tu bebé. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargar. Sé que nada de lo que diga puede reparar lo que fue hecho. Sé que probablemente me odias tanto como a él. Y tienes todo el derecho. Solo quería que supieras que él no tuvo una vida feliz después de lo que hizo, que pagó de muchas formas por su crimen, y que no pasa un día sin que yo piense en el hijo que perdiste por nuestra culpa. No pido tu perdón, apenas tu comprensión de que también fui, de cierta forma, víctima del mismo hombre que destruyó tu vida. La diferencia es que yo tuve la oportunidad de ver a mi hijo crecer, una bendición que tú no tuviste por nuestra culpa. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, Carmela. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No eran lágrimas apenas de dolor o rabia, aunque esos sentimientos todavía estuvieran allí. Eran lágrimas de alivio, de cierre de un ciclo que finalmente se completaba. Heriberto estaba muerto hacía décadas. No tuvo la vida feliz que yo imaginaba con su nueva familia. No escapó completamente de las consecuencias de sus acciones. Y Carmela había cargado el peso de aquella noche por tanto tiempo como yo,
a su propia manera. Miré la foto del niño, Gabriel. Mi hijo tendría casi la misma edad que él cuando la foto fue tomada. ¿Se parecerían? ¿Tendrían la misma sonrisa, los mismos gestos? Preguntas que nunca tendrían respuesta. Doblé cuidadosamente la carta, la guardé junto con la foto en el sobre. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentada, mirando por la ventana del aula el atardecer sobre San Cristóbal, dejando que un sentimiento extraño e inesperado me invadiera. Paz. No era perdón, no completamente. No era olvido, eso sería imposible. Era algo más complejo, más matizado. La comprensión de que la vida raramente se divide en villanos absolutos y víctimas perfectas. De que la tragedia que marcó mi existencia era parte de una tela más amplia de dolor, elecciones terribles y consecuencias que afectaron muchas vidas además de la mía. Aquella noche volví a casa, y por primera vez en muchos años dormí sin soñar con Heriberto, sin despertar buscando a mi hijo perdido. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado su lugar adecuado en mi historia. Un capítulo doloroso, pero no el libro entero. Lo que yo no sabía entonces era que aquella carta, aquel cierre inesperado, sería apenas el comienzo de una nueva fase de mi vida. Una fase donde yo finalmente estaría lista para enfrentar no solo el pasado, sino también abrazar plenamente el futuro con todas las posibilidades que todavía guardaba para mí. Con la carta de Carmela guardada en una caja de madera tallada que mi padre había hecho años antes, sentí que un ciclo se cerraba en mi vida. Heriberto estaba muerto hacía décadas. La mujer con quien huyó también ya se había ido, y yo finalmente tenía algún tipo de respuesta, aunque no fuera la justicia que imaginé por tantos años. Continué mi vida como maestra en San Cristóbal, dedicándome cada vez más a los niños con dificultades de aprendizaje. La ciudad crecía rápidamente en los años 90, con la llegada de más empresas, la expansión del turismo, el aumento de visitantes extranjeros. San Cristóbal ya no era más aquella pequeña ciudad de mi juventud, aunque el Grijalba todavía corriera majestuoso por el paisaje. En 1997, a los 45 años, recibí una invitación que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. La Secretaría Municipal de Educación estaba implementando un programa especial para niños en situación vulnerable, muchachos y muchachas que vivían en zonas de riesgo, muchos prácticamente abandonados por sus padres, algunos ya involucrados con pequeños delitos. «Necesitamos una coordinadora para este proyecto», dijo la secretaria, una mujer enérgica e idealista que había asumido recientemente el cargo. Alguien con experiencia, con sensibilidad, que sepa lidiar con niños difíciles. Su nombre fue el primero que nos vino a la mente, maestra Lupita. Acepté el desafío sin dudar. Era exactamente el tipo de trabajo que daba sentido a mi existencia. Usar mi propia experiencia de dolor para ayudar a niños que también cargaban heridas profundas. El proyecto comenzó modesto, con un aula adaptada en una escuela municipal del barrio más pobre de la ciudad, atendiendo a unos 30 niños en el contraturno escolar. Nuestra propuesta era simple: ofrecer no solo refuerzo académico, sino un espacio seguro con alimentación, actividades culturales y principalmente acogida emocional. Muchos de aquellos niños nunca habían oído una palabra de aliento, nunca habían sido tratados con el respeto y la dignidad que todo ser humano merece. «La maestra es diferente», me dijo un día un niño de 12 años con cicatrices visibles de maltrato y ojos que ya habían visto más sufrimiento del que cualquier niño debería. «La maestra nos mira de verdad, como si existiéramos». Aquellas palabras simples quedaron grabadas en mi alma. Era exactamente eso lo que yo intentaba hacer. Ver más allá de los comportamientos difíciles, de la ropa sucia, de las palabras rudas. Ver al niño detrás de todas las capas de dolor y abandono. El proyecto creció rápidamente. En 2 años, estábamos atendiendo a más de 100 niños en 3 núcleos diferentes repartidos por la ciudad. Conseguimos alianzas con empresas locales, con la universidad, con ONGs internacionales que actuaban en Chiapas. Formamos un equipo dedicado: maestros, psicólogos, trabajadores sociales, profesores de educación física,
todos comprometidos con la misma visión de transformación a través de la educación y la acogida. Fue en ese periodo que conocí a Juan Bautista, un señor de unos 60 años, que se ofreció como voluntario para enseñar carpintería a los muchachos mayores. Era un hombre callado, de pocas palabras, manos callosas por décadas de trabajo con madera. Viudo hacía muchos años. No tenía hijos y vivía solo en una casa sencilla en el barrio de El Cerrillo. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Yo coordinaba el proyecto. Él venía 3 veces por semana a dar sus clases de carpintería a los niños. Poco a poco, sin embargo, comenzamos a conversar más sobre los niños, sobre la ciudad, sobre libros que leíamos, sobre la vida. Juan Bautista tenía una sabiduría tranquila, una forma de ver el mundo que me intrigaba y confortaba al mismo tiempo. «La vida es como un río, doña Lupita», dijo él cierta vez mientras tomábamos café después del cierre de las actividades del día. «Tiene sus rápidos, sus tramos calmos, sus curvas inesperadas. El secreto no es intentar controlar el curso del agua, sino aprender a navegar en ella». Aquella analogía simple, venida de un hombre que conocía íntimamente los ríos chiapanecos, tuvo mucho sentido para mí. Durante tanto tiempo había luchado contra la corriente de mi propia historia, intentando encontrar respuestas, buscando una justicia que nunca vino de la forma que imaginé. Tal vez fuera hora de simplemente dejar que el río me llevara hacia donde necesitaba ir. Nuestra amistad creció lentamente, con el cuidado de 2 personas que ya habían conocido profundamente el dolor y no querían arriesgarse a sufrir nuevamente. No había romance, al menos no al principio. Éramos apenas 2 solitarios encontrando confort en la compañía uno del otro, en la conversación fácil, en el silencio compartido mientras observábamos la puesta de sol sobre San Cristóbal. En 1999, el proyecto que yo coordinaba recibió un Premio Nacional de Educación. Fui invitada a ir a la Ciudad de México para representar a nuestro equipo en la ceremonia de premiación. Era la primera vez que salía de Chiapas, la primera vez que andaba en avión. A los 47 años me sentía simultáneamente nerviosa y emocionada como una niña. «Voy con usted», ofreció Juan Bautista cuando le conté sobre el viaje. «Si quiere compañía, claro. Conozco Ciudad de México. Puedo ayudarla a orientarse por allá». Acepté el ofrecimiento, agradecida por no tener que enfrentar sola aquella aventura. Fue durante aquella semana en Ciudad de México, lejos de la rutina de San Cristóbal, lejos de las historias y memorias que nos definían en nuestra ciudad, que nuestra relación comenzó a cambiar. Caminando por el Zócalo, visitando Chapultepec, cenando en restaurantes sencillos pero diferentes de todo lo que conocíamos, nos permitimos ser apenas un hombre y una mujer disfrutando de la compañía uno del otro. No la coordinadora del proyecto y el profesor de carpintería, no la mujer marcada por la tragedia y el viudo solitario, apenas Lupita y Juan Bautista. La noche antes de volver a San Cristóbal, sentados en un banco del parque del hotel, él tomó mi mano por primera vez. Un gesto simple, casi tímido, pero que envió un escalofrío por mi cuerpo que hacía tanto tiempo había olvidado cómo era ser tocada con cariño. «Tengo algo que contarle, Lupita», dijo él, la voz más seria de lo habitual. Algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo, pero nunca encontré el valor. Mi corazón se aceleró, temiendo lo que vendría a continuación. Tantos años de decepciones me habían enseñado a siempre esperar lo peor. «La conozco desde hace más tiempo de lo que piensa», continuó él. «Estaba en San Cristóbal en aquella época. Conocía su historia, sabía quién era usted cuando me ofrecí para trabajar en el proyecto». Retiré mi mano de la de él, confusa y un poco asustada. «¿Qué quiere decir con eso, Juan? ¿Por qué nunca me lo dijo?» Él respiró hondo, como quien finalmente se prepara para sacar un peso cargado por mucho tiempo. «Yo trabajaba en la maderera también». No en el mismo departamento que Heriberto, pero lo conocía. Veía cómo trataba a las mujeres, oía las historias que contaba cuando creía que nadie importante estaba escuchando. Me quedé paralizada, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. Juan Bautista continuó, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Cuando supe lo que le ocurrió a usted, a su bebé, aquello me persiguió por años. Debería haber dicho algo. Debería haber alertado a alguien sobre el tipo de hombre que él era.
Tal vez podría haber evitado la tragedia. Usted no tenía cómo saber lo que él haría, respondí automáticamente, todavía intentando asimilar aquella revelación inesperada. No, no tenía, concordó él, pero todavía sí cargo esa culpa. Y cuando lo vi en Ciudad de México, años después, con aquella mujer y el hijo de ellos, sentí tanta rabia que casi hago una locura. Eso me tomó completamente por sorpresa. ¿Usted vio a Heriberto en Ciudad de México? ¿Cuándo? En 1975. Yo estaba allá por trabajo, entregando un pedido de muebles. Lo vi en un mercado con la mujer y un niño pequeño. Él me reconoció también. Vi el miedo en sus ojos cuando nos cruzamos. Eso coincidía exactamente con lo que la carta de Carmela había revelado, que ellos estaban en Ciudad de México en aquella época, que Heriberto murió en 1975. ¿Qué ocurrió después?, pregunté, ahora totalmente absorta en la historia. Nada. Algunos meses después supe por un conocido común que él había muerto en un accidente doméstico. No volví a ver a la mujer o al niño. Nos quedamos en silencio por largos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando aquella conexión inesperada entre nuestras vidas. ¿Por qué me está contando esto ahora, Juan?, pregunté finalmente. Él miró directamente a mis ojos con una honestidad cruda que me desarmó completamente, porque percibo que mis sentimientos por usted van más allá de la amistad, y no debo avanzar con esto cargando este secreto. Usted merece saber todo antes de decidir si quiere que yo continúe formando parte de su vida. Aquella noche fue larga. Conversamos por horas, Juan Bautista contándome más sobre aquella época, sobre cómo siguió mi historia de lejos, sobre cómo siempre admiró mi fuerza para reconstruir la vida después de tamaña tragedia. Le conté sobre la carta de Carmela, sobre el cierre parcial que me trajo, sobre cómo todavía soñaba a veces con el hijo que nunca conocí. Cuando volvimos a San Cristóbal al día siguiente, algo había cambiado entre nosotros. No había resentimiento de mi parte. ¿Cómo podría culparlo por algo que ocurrió décadas atrás, cuando apenas se conocían? Había, eso sí, una nueva capa de conexión, como si nuestras historias estuvieran entrelazadas de formas que nunca imaginamos. Nuestra relación evolucionó lentamente en los meses siguientes. Cenas sencillas en casa, paseos por el centro histórico los fines de semana, largas conversaciones en el porche. A los 47 años, después de tanto tiempo sola, estaba reaprendiendo a confiar, a abrir mi corazón, a permitir que alguien entrara nuevamente en mi vida. No estoy intentando sustituir lo que usted perdió, me dijo Juan cierta noche mientras observábamos las estrellas desde el patio de mi casa. Sé que hay partes suyas que siempre pertenecerán a aquel bebé, a aquella joven que usted fue. Solo quiero formar parte de lo que usted es ahora, de lo que todavía va a ser. En 2001, después de 2 años de relación, decidimos vivir juntos. No hubo matrimonio formal. Ambos sentíamos que no necesitábamos papeles o ceremonias para validar lo que teníamos. Compramos una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo, con vista al río y espacio suficiente para que Juan montara un pequeño taller de carpintería en la parte de atrás. Nuestra vida juntos era sencilla y plena. Yo continué coordinando el proyecto, que ahora atendía a más de 200 niños y adolescentes, y se había convertido en referencia nacional en educación para poblaciones vulnerables. Juan seguía dando clases de carpintería, además de producir piezas bellísimas que vendía a tiendas de artesanía y turistas. Los domingos, nuestra casa se llenaba de gente. Mis hermanas y sus hijos ya crecidos, amigos del proyecto, exalumnos que volvían para visitar y contar sus logros. Juan cocinaba unos chiles rellenos que eran famosos entre nuestros conocidos. Yo hacía mi especialidad, un pan de elote que aprendí con mi madre cuando todavía era niña. Fue en una de esas tardes de domingo, en 2003, que recibí una visita que una vez más cambiaría mi percepción sobre el pasado. Estábamos todos en el porche, disfrutando de la brisa del río después del almuerzo, cuando una joven desconocida apareció en la puerta. Debía tener unos 25 años, bien vestida, con un aire tímido pero determinado. «¿Maestra Guadalupe?», preguntó parada fuera del portón. «Sí, soy yo», respondí, levantándome para recibirla. «¿En qué puedo ayudarte?» «Mi nombre es Gabriela», dijo ella, la voz ligeramente temblorosa.
Soy hija de Gabriel, nieta de Carmela. El mundo pareció detenerse por un instante. Miré a aquella joven con nuevos ojos, notando ahora características familiares, el formato del rostro, la sonrisa vacilante. ¿Sería posible? ¿La nieta de la mujer con quien Heriberto huyó? ¿La hija de aquel niño de la fotografía desteñida? Por favor, entra, conseguí decir, abriendo el portón con manos que de repente parecían no pertenecerme. La presenté a todos como una pariente lejana, sintiendo que aquella historia compleja no debería ser expuesta así, de repente, para toda nuestra rueda de amigos y familiares. Juan, que conocía toda la historia, entendió inmediatamente quién era ella y discretamente comenzó a distraer a los otros invitados, mientras yo llevaba a Gabriela a la sala donde podríamos conversar con más privacidad. ¿Cómo me encontraste?, pregunté en cuanto nos quedamos solas. No fue fácil, respondió ella, todavía nerviosa pero más confiada ahora. Mi abuela Carmela habló de su nombre antes de morir, contó parte de la historia a mi padre. Él nunca quiso buscarla. Creo que era demasiado doloroso. Pero cuando él también falleció el año pasado, encontré entre sus cosas un diario donde la mencionaba a usted, a San Cristóbal, y toda esta historia. ¿Gabriel también había muerto? El niño de la foto, ahora un hombre adulto que nunca conocí, pero que de alguna forma extraña estaba conectado a mi historia, a mi propio hijo perdido. Lamento tu pérdida, dije sinceramente. Gracias, respondió ella. Fue difícil, cáncer, como mi abuela. Pero estoy aquí porque sentí que necesitaba conocerla, entender esta parte de la historia de mi familia que siempre fue un gran silencio, un misterio. Durante las 2 horas siguientes conté a Gabriela todo, desde el noviazgo con Heriberto hasta la tragedia, la larga búsqueda de respuestas, la carta de Carmela, mi vida reconstruida. Ella escuchó atentamente, a veces con lágrimas en los ojos, a veces haciendo preguntas delicadas para aclarar algún punto. Mi padre nunca supo todo, dijo ella cuando terminé. Mi abuela lo protegió de la verdad completa sobre el hombre que era su padre. Él creció pensando que Heriberto era apenas un hombre débil, un borracho que murió en un accidente estúpido. Nunca supo lo que le hizo a usted, a su bebé. Tal vez haya sido mejor así. Claro, respondí. ¿Qué culpa tenía él? Era apenas un niño inocente, como mi propio hijo habría sido. Gabriela asintió, comprendiendo. Entonces, vacilante, abrió su bolso y sacó un sobre. Traje algunas fotos de mi padre cuando era niño, adolescente, adulto. Pensé que tal vez quisiera ver cómo era, cómo podría haber sido, de cierta forma, su propio hijo. Con manos temblorosas, tomé el sobre. No lo abrí inmediatamente. No estaba segura si conseguiría hacerlo frente a ella. También traje esto, continuó, sacando una pequeña caja de su bolso. Mi padre era médico pediatra. Dedicó la vida a cuidar niños. Nunca supe por qué escogió esa especialidad, pero ahora, conociendo esta historia, me pregunto si de alguna forma estaba intentando compensar, equilibrar lo que su padre hizo. La idea de que el hijo de Heriberto hubiera crecido para convertirse en un médico que salvaba niños me impactó con fuerza inesperada. Qué ironía del destino, qué círculo extraño y perfecto de la vida. Era un buen hombre, continuó Gabriela, la voz entrecortada por la emoción. Un padre amoroso, un médico dedicado. Si eso significa algo para usted, el linaje de Heriberto no continuó su maldad. Mi padre rompió ese ciclo. Significaba más de lo que yo podría expresar en aquel momento, con el nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos. La idea de que algo bueno había surgido de toda aquella tragedia, que el bien había, de alguna forma, prevalecido sobre el mal, traía un consuelo que no sabía que todavía necesitaba. Gabriela se quedó hospedada en nuestra casa por 3 días. Conoció el proyecto, vio el trabajo que hacíamos con los niños, conoció mejor a Juan Bautista y un poco de mi vida actual. En la víspera de su partida, finalmente tuve valor de abrir el sobre con las fotos. Sentadas en el porche, con la luna iluminando la ciudad, miramos juntas las imágenes de aquel hombre que nunca conocí, pero que, de alguna forma extraña, formaba parte de mi historia. Gabriel niño,
con la sonrisa traviesa del niño de la primera foto. Gabriel adolescente, serio en su uniforme escolar. Gabriel adulto, de bata blanca, atendiendo niños en un hospital. Gabriel padre, sosteniendo a Gabriela recién nacida con una mirada de puro amor. Le habría gustado conocerla, dijo Gabriela suavemente. Siempre nos enseñó sobre la importancia de hacer el bien, de cuidar a los más vulnerables. Aquella noche, después de que Gabriela se fue a dormir, me quedé en el porche con Juan. Le conté sobre las fotos, sobre Gabriel convertido en pediatra, sobre la sensación extraña pero reconfortante de que algo bueno había surgido de tanto sufrimiento. La vida encuentra sus caminos, dijo él, tomando mi mano. Como un río que parece bloqueado por una cascada, pero siempre encuentra una forma de seguir adelante. Al día siguiente, nos despedimos de Gabriela con la promesa de mantener contacto. Ella volvió a su vida en Monterrey, donde seguía los pasos de su padre en la medicina, pero ahora llevando un conocimiento más completo sobre sus orígenes, sobre las complejidades de la historia familiar. En cuanto a mí, aquel encuentro inesperado trajo una nueva capa de sanación. Ver que el hijo de Heriberto y Carmela se había convertido en un buen hombre, que había dedicado su vida a salvar niños, que había criado una hija fuerte y sensible como Gabriela, todo eso me ayudó a hacer las paces finales con el pasado. No era que el dolor hubiera desaparecido completamente. La pérdida de mi hijo siempre sería una herida que cargaría. Pero ahora había también una comprensión más profunda de cómo nuestras vidas están entrelazadas de formas que no podemos prever, de cómo, hasta de las situaciones más terribles, pueden brotar semillas de bien, de cómo la historia nunca termina realmente con la tragedia, sino que continúa en nuevas generaciones, en nuevos comienzos. Los años siguientes trajeron sus propias alegrías y desafíos. El proyecto continuó creciendo, transformando la vida de cientos de niños. Juan y yo envejecimos juntos, encontrando confort y alegría en la compañía uno del otro. Mantuve contacto con Gabriela, que ocasionalmente nos visitaba en San Cristóbal, e incluso vino a trabajar por un periodo como voluntaria en el proyecto. En 2010, a los 58 años, me jubilé oficialmente como maestra, aunque continuaba involucrada con el proyecto como consultora y mentora. Juan, ya con más de 70 años, también redujo sus actividades, dedicándose ahora apenas a piezas especiales encargadas por clientes antiguos. Nuestra vida juntos entró en una fase más tranquila, más contemplativa. Viajamos un poco, conocimos el sur del país, visitamos Monterrey para ver a Gabriela, llegamos incluso a hacer un viaje a España, un sueño antiguo que finalmente realizamos. Pero siempre volvíamos a San Cristóbal, a nuestro hogar, a la ciudad que había presenciado tanto de mi historia. Fue en ese periodo que comencé a sentir la necesidad de compartir mi experiencia de forma más amplia. Tantas mujeres todavía pasaban por situaciones semejantes, abandonadas durante el embarazo, víctimas de violencia, perdiendo hijos en circunstancias traumáticas. Tal vez mi historia, con todo su dolor y también su redención, pudiera ayudar a otras a encontrar fuerza para seguir adelante. Comencé a dar charlas en escuelas, iglesias, centros comunitarios. No era fácil revivir aquellos momentos, exponer mi dolor más profundo a extraños. Pero cada vez que veía en los ojos de una joven madre aquel brillo de reconocimiento, aquella percepción de, si ella consiguió sobrevivir a esto, tal vez yo también pueda, sabía que valía la pena. En 2015, a los 63 años, publiqué un pequeño libro con mi historia. No fue un bestseller nacional, claro, pero circuló bien en San Cristóbal y ciudades vecinas, y me rindió todavía más invitaciones para charlas y conversaciones con grupos de mujeres. El proyecto al cual dediqué tantos años de mi vida usaba ahora mi libro como material de apoyo para madres en situación vulnerable. Juan fue mi mayor apoyo en esta nueva fase. Incluso cuando su salud comenzó a declinar en 2017, insistía para que yo continuara con las charlas, con los grupos de apoyo, con todo el trabajo que ahora daba un sentido especial a mis años de madurez. Transformaste tu dolor en propósito, decía él en una de las tantas noches que pasábamos en el porche observando la ciudad. No hay regalo mayor que podrías dar al hijo que perdiste. Aquellas palabras tocaban algo profundo en mí. Nunca había pensado de esa forma.
que todo el trabajo que hice a lo largo de las décadas, todos los niños que ayudé, todas las vidas que toqué, de alguna forma eran también una manera de honrar a aquel bebé que nunca pude conocer. Que tal vez, de alguna forma misteriosa que no comprendemos plenamente, él supiera, viera, entendiera que su breve existencia había desencadenado tanto bien en el mundo. En 2019, Juan nos dejó después de 2 años luchando contra un cáncer que fue minando lentamente sus fuerzas. Partió en una tarde tranquila de mayo, sosteniendo mi mano, rodeado de amigos y familiares que lo amaban. Su muerte fue como él vivió, serena, digna, sin alarde. El luto por Juan fue diferente del luto por mi hijo tantas décadas antes. No había la rabia, el choque, el sentimiento de injusticia. Juan vivió una vida plena, fue amado, partió rodeado de cariño. La tristeza que sentí, que todavía siento, está templada por la gratitud por los 20 años que tuvimos juntos, por todo el amor y compañerismo que compartimos. Ahora, a los 73 años, vivo sola en aquella misma casa en San Cristóbal. No es una soledad amarga. Es un espacio tranquilo donde revivo memorias, donde recibo visitas frecuentes de exalumnos, de niños que pasaron por el proyecto y hoy son adultos con sus propias familias, de mis hermanas y sobrinos, de Gabriela cuando consigue venir de Monterrey. Todavía doy charlas ocasionalmente. Todavía participo en grupos de apoyo a mujeres en situación vulnerable. La vida me enseñó que nuestra historia no termina con la tragedia. Ella continúa, se transforma, encuentra nuevos caminos, como el río que siempre sigue su curso, contornando obstáculos, creando nuevos cauces cuando es necesario. Y es así, mirando el atardecer desde mi porche, que reflexiono sobre el largo camino que me trajo hasta aquí, sobre la joven inocente que fui un día, enamorada de un hombre que se revelaría un monstruo, sobre la mujer quebrada por la pérdida y la traición, que casi me consumieron, sobre la maestra que encontró propósito en ayudar a niños vulnerables, sobre la compañera que redescubrió el amor en la madurez, sobre la señora que ahora soy, con cabellos blancos y arrugas que cuentan historias de dolor, sí, pero también de resiliencia, y finalmente, de paz. El río corre, implacable y eterno, la vida sigue su curso, y yo, Guadalupe, sigo con ella, cargando mis memorias, honrando mis pérdidas, celebrando cada nuevo amanecer como el regalo precioso que es. Cuando miro hacia atrás, a toda esta jornada de casi 8 décadas en este mundo, percibo cómo la fe se volvió mi puerto seguro en los momentos más oscuros. No fue una fe que surgió de repente, como un rayo iluminando la noche. Fue más como una semilla pequeña, plantada aquel domingo en que entré en la iglesita de San Sebastián, que fue creciendo lentamente, a veces casi imperceptiblemente, hasta convertirse en un árbol lo suficientemente fuerte para abrigarme en las tormentas de la vida. Después de que Juan partió en 2019, mucha gente me preguntaba cómo conseguía seguir adelante, cómo a los 67 años, después de perder a mi compañero de 2 décadas, todavía encontraba fuerzas para levantarme todas las mañanas, para continuar con mis charlas, para sonreír a los niños que venían a visitarme. La respuesta siempre estuvo en la fe que construí a lo largo de esos años. No una fe ciega que acepta el sufrimiento como voluntad divina, sino una fe madura que reconoce el dolor como parte de la jornada y busca significado incluso en las circunstancias más difíciles. En los meses que siguieron a la partida de Juan, encontré consuelo en la rutina que manteníamos juntos. Continué sentándome en el porche todas las tardes para ver la puesta de sol sobre San Cristóbal, como hacíamos. Continué cuidando las plantas que él adoraba, conversando con ellas como él hacía cuando creía que nadie estaba escuchando. Continué yendo a la iglesita los domingos, ahora no más con él a mi lado, pero cargando su presencia en el corazón. El padre Miguel, aquel mismo que años atrás me había acogido cuando volví a la iglesia después de perder a mi hijo, ahora era un señor de cabellos completamente blancos, próximo a la jubilación. Él condujo el servicio conmemorativo para Juan y continuó siendo una presencia constante en mi vida después de su partida. La señora tiene una fuerza que inspira a todos nosotros,
me dijo él cierto domingo después de la misa. ¿Sabe de dónde viene esa fuerza, doña Lupita? ¿De la fe? Respondí simplemente. Sí, de la fe, concordó él, pero no apenas de la fe en Dios, de la fe en la vida, en la capacidad humana de recomenzar, de encontrar belleza incluso después de la tempestad más devastadora. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Era verdad. Mi fe no se limitaba al aspecto religioso. Era una fe más amplia, más abarcadora, fe en el propósito, en el significado, en la posibilidad de transformar el dolor en algo constructivo. En 2020, cuando la pandemia llegó a México trayendo miedo e incertidumbre para todos, sentí esa fe siendo probada nuevamente. San Cristóbal, como tantas otras ciudades mexicanas, fue duramente golpeada. El aislamiento forzado, la imposibilidad de recibir visitas o de continuar con mis charlas presenciales, la preocupación constante con exalumnos y sus familias viviendo en condiciones precarias. Todo eso pesaba en mi corazón ya marcado por tantas pérdidas. Fue mi sobrina Mariana quien me presentó la tecnología que cambiaría esa fase de mi vida. En una tarde de abril, en el auge del aislamiento, apareció en mi puerta, manteniendo una distancia segura, claro, con un regalo inesperado. Tía Lupita, le traje un celular nuevo, anunció, dejando la caja en el banco del porche. Vamos a enseñarle a usarlo. Así podrá ver a todo el mundo por videollamada, participar en grupos, continuar su trabajo incluso sin salir de casa. Confieso que me reí de la idea inicialmente. Yo, una señora de 68 años acostumbrada a cuadernos de papel y conversaciones cara a cara, aprendiendo a usar tecnología avanzada. Parecía improbable, pero Mariana, con la infinita paciencia que siempre tuvo, insistió. Se sentó a distancia segura en el otro extremo del porche y fue orientándome paso a paso. Los primeros intentos fueron desastrosos y cómicos. Yo apretaba botones equivocados, hablaba demasiado alto, olvidaba apagar la cámara. Pero poco a poco, con la persistencia de Mariana y después de otros sobrinos que se unieron a las clases, comencé a dominar aquel aparato que antes me parecía tan intimidante. Y entonces, un nuevo mundo se abrió. Pude ver el rostro de Gabriela en Monterrey, conversar con antiguos alumnos que ahora vivían en otras ciudades, participar en reuniones virtuales del proyecto que ayudé a fundar. Más importante aún, pude continuar mis charlas, ahora en formato virtual, alcanzando a mujeres no solo en San Cristóbal, sino en todo el país. La tía es un fenómeno en Internet, exclamó Mariana algunos meses después, mostrándome los números de visualizaciones de mis charlas online. Hay gente de todo México viendo, comentando, compartiendo su historia. Era sorprendente y un poco asustador. Nunca imaginé que mi experiencia personal, nacida en las orillas del Grijalva tantas décadas atrás, pudiera resonar con personas de lugares tan distantes, de realidades tan diferentes. Pero el dolor es universal, así como la búsqueda de cura y significado. Y aparentemente, mi jornada de pérdida y reconstrucción tocaba algo profundo en el corazón de muchas mujeres. Comencé a recibir mensajes, decenas, después cientos de ellos. Mujeres que habían perdido hijos, que habían sufrido violencia doméstica, que luchaban para reconstruir sus vidas después de relaciones abusivas. Todas ellas encontrando en mi historia no solo consuelo, sino inspiración para seguir adelante. Cuando la señora cuenta cómo transformó su dolor en propósito, cómo usó su experiencia para ayudar a otras personas, me hace creer que yo también puedo hacer algo significativo con mi sufrimiento. Me escribió una joven de Veracruz que había perdido un bebé en circunstancias semejantes a las mías. Esos mensajes me daban propósito renovado cada día. Juan ya no estaba a mi lado físicamente, pero el trabajo que comenzamos juntos, de acoger, de sanar, de transformar, continuaba vivo y expandiéndose de formas que nunca imaginamos. Y hoy estamos aquí, mis queridos, viviendo la vida como si cada día fuera único, sentada en mi porche en San Cristóbal, con la ciudad extendiéndose eterna frente a mí. Siento una paz que demoré décadas en encontrar. No es una paz que niega el dolor o intenta fingir que las pérdidas no importan. Es una paz más profunda, más verdadera. La paz de quien vivió plenamente, amó intensamente, perdió dolorosamente y todavía así
eligió en cada nuevo amanecer seguir adelante con esperanza y propósito. Mis queridos, que vieron hasta aquí, les pido que dejen su like en este video y se suscriban al canal. Cada suscripción, cada like me ayuda a seguir compartiendo historias como la mía, alcanzando a personas que tal vez necesiten oír que sí, es posible sobrevivir a las peores tormentas que la vida nos envía. La vida es un río que nunca deja de correr, mis queridos. A veces calmo, a veces turbulento, pero siempre siguiendo adelante. Y nosotros, con nuestras pequeñas canoas, navegamos de la mejor forma que podemos, ayudando a otros navegantes cuando es posible, aceptando ayuda cuando es necesario, siempre manteniendo los ojos en el horizonte donde un nuevo día siempre nace, no importa cuán oscura haya sido la noche. Un abrazo cariñoso de esta abuelita que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fuerza generalmente se revela justamente en los momentos en que pensamos no tener fuerza alguna.